empezar nuestra... Son 2 versículos nada más que vamos a leer. Así que buscamos Marcos capítulo 4. Gloria a Dios. Muy bien. Gracias, Señor. Leemos allí, él había enseñado todo el día, había enseñado la parábola del sembrador y otras más. Y capítulo 4, entonces, verso 33, usted va a encontrar esto, ¿no? Lo que el Señor nos permite conocer luego de que Él termina de enseñar. Fíjese lo que dice, y ya saludo a estos dos más. Rosa Martínez, Rosa Josefita Martínez, Franco Inés también, la familia Saboldi de Barrio Plata presente. Yo le voy a pedir algo, no me sature, es decir, hay algunos que escriben por demás y a cada cosa que yo digo manifiestan cosas, dele lugar también para que otros puedan, pues si no se me satura esto y no puedo saludar a los otros. Dice esto: y con muchas parábolas semejantes les enseñaba Jesús la palabra hasta donde podían entender. No les decía nada a la gente sin emplear palabras, pero escuche bien esto, pero cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo, o como dice la versión Reina Valera, les declaraba la profundidad de las enseñanzas, ¿verdad? Ahora, yo cuando era más joven, hoy ya no lo escuchamos tanto, no sé si porque se desvalorizó el amor o el matrimonio, la verdad no tengo la explicación de por qué. Pero antes, cuando una persona se enamoraba de alguien y el grupo de al lado no estaba de acuerdo porque no le parecía a la chica o el muchacho, la explicación para esa relación era, bueno, el amor es ciego. Pero la segunda parte de ese refrán decía, pero el matrimonio es el mejor oculista. Y bueno, no sé por qué se dejó de usar, si es porque se desvalorizó el amor, y hoy el amor es algo light, donde hoy estoy enamorado perdidamente y a los pocos meses o años se quebranta la familia y se vuelven a enamorar uno de uno y otro de otra. Entonces, ¿qué querían decir eso? Bueno, ahora está enamorada, pero cuando se case, mucha de ese deslumbramiento que tuvo ahora por la belleza física o por lo que sea, se le va a pasar cuando lo conozca mejor. Y obviamente, cuando uno pasa del noviazgo al casamiento, empieza a descubrir cosas que durante el noviazgo no veía. Porque ahora la convivencia nos permite conocer en profundidad. Y si yo preguntara hoy a la gente, ¿usted conoce al presidente o quién es el presidente de Argentina? Y obviamente la mayoría me diría que sí, que se llama Alberto Fernández, que es abogado, que fue o fue hasta este momento profesor en la universidad, bueno, que está casado con Fabiola. Pero eso no implica que usted y yo conozcamos al presidente. Sí sabemos quién es. Y conocer se necesita tener intimidad con la persona, lo cual no implica, aclaro que esto no implica, intimidad no implica sexualidad solamente, o se usa solamente para la sexualidad, sino en esa convivencia a solas con la persona, es donde realmente uno llega a conocer. Y tenemos que diferenciar, saber no es conocer. Y lo mismo pasa con el Señor. El Señor, mucha gente se reunía para escuchar lo que Él tenía que decirles, pero Él les hablaba hasta donde ellos podían entender. Pero a sus discípulos, Él les manifestaba la enseñanza con otra profundidad y le daba a conocer cosas
que las multitudes no. Es tan importante, hermano, que lleguemos a un conocimiento íntimo y personal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Juan capítulo 17 dice, esto es la vida eterna, o esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y Lucas capítulo 10 dice que nadie puede conocer a Dios salvo el Hijo, o sea, Jesucristo. y a todo aquel a quien Él se lo quiera revelar. Es decir, necesitamos imperiosamente conocer a Dios, porque conocer a Dios es la vida eterna. No basta con saber que Dios existe, que Dios es real, que Dios es poderoso, que Dios es fuerte, que Él murió en una cruz. Sino necesitamos llegar a comprender y conocer al Señor. El Señor, por ejemplo, le dijo a Jeremías que no debía enorgullecerse un hombre o jactarse un hombre en su sabiduría, en su poderío, en sus riquezas o en su sabiduría, sino en conocerme y en entenderme. Y ahí dice, esa es la gloria del hombre, dijo Dios. Entonces, uno de los mayores desafíos que tenemos como cristianos es llegar a conocer al Señor en profundidad. Y escuche, la Biblia dice que si bien usted y yo hemos conocido al Señor, la Biblia dice proseguiremos a conocer a Jehová, y también dice la palabra de Dios creciendo en el conocimiento de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que a ese encuentro personal que nos dio vida, a ese encuentro personal que nos transformó, que nos hizo nacer, como veíamos hace unas reuniones atrás, y nos permitió tener una nueva vida. No podemos quedarnos con ese contacto inicial, con ese contacto momentáneo. Aún Jesús, a sus propios discípulos, a los que caminaron 3 años y medio con Él, a aquellos que le siguieron dejándolo todo, a aquellos que dormían con Él, comían con Él, y a aquellos a los que Él le daba clases, si usted me permite, como de apoyo, cuando estaban a solas, Él les dijo, tengo muchas cosas todavía que enseñarles, pero por ahora ustedes no la pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él se lo dará a conocer porque Él les va a guiar a toda verdad. Así que nosotros no podemos, ni por las tapas, ni en nuestra imaginación, siquiera creer que ya conocemos todo de Dios, sino que usted y yo estamos en un crecimiento de conocer al Señor. Así que no podemos quedarnos con eso. Ahora, fíjese qué notable que es estos dos pasajes, estos dos textos que leímos, estos dos versículos, que la enseñanza profunda, la revelación profunda de Dios, no se las da a la gente común, sino que se la da a aquellos que son discípulos. ¿Y qué entendemos por un discípulo? Un discípulo es aquella persona que recibe enseñanza de un maestro y que luego puede practicarla. Los que tenemos algunos años más y tuvimos la suerte o no de ver la serie Kung Fu, no lo confunda con Kung Fu Panda, por favor. Aquella serie viejita actuaba David Carradine y que, bueno, hablaba de un monje Shaolin, y cuando comenzaba y estaba la introducción al capítulo, terminaba con esta frase de su maestro. El día, le decía él a Kung Fu, le decía, él se llamaba en la serie Wai Chan Ken, él le decía, cuando hayas aprendido a caminar sobre el papel de arroz sin dejar una marca, entonces habrás aprendido. ¿Qué quiere decir? Que él estaba participando del entrenamiento, de la disciplina, de la sabiduría, del conocimiento de su maestro, pero su examen final era poder hacer
y llevar a la práctica lo que su maestro le había enseñado. Y el discípulo es eso, no es una persona solamente que va y que escucha, no es un estudiante de la Biblia, sino es un hombre, una mujer, que con su estilo de vida se esfuerzan por replicar la vida de Cristo, por replicar en su propia vida las enseñanzas de Cristo. Y esto no quiere decir que usted y yo vayamos a llegar a ser perfectos, porque solamente vamos a ser perfectos el día que lleguemos a la vida eterna y Dios transforme este cuerpo de humillación y toda nuestra debilidad pase. Lo que sí usted y yo tenemos que entender es que discípulo es aquel que camina en la enseñanza de su maestro. Mucha gente se acercaba a oír la enseñanza y muchos sabían y muchos se maravillaban, pero sin embargo a un grupo muy pequeño de discípulos, y porque tenían esa característica, eran discípulos. A mí recibir la enseñanza no me transforma en un discípulo. Si usted mira, por ejemplo, la parábola del sembrador que está encima, que está cuando comienza el capítulo 4, toda la gente mencionada, los tipos de corazones o de personalidades mencionadas en Marcos 4, dice el sembrador salió a sembrar, parte de la semilla cayó en el camino, vinieron las aves y la comieron, parte cayó entre piedras y brotó rápido, pero como no tenían ahí raíz, cuando salió el sol se secó, otra parte cayó entre espinos y creció, pero los intereses y los afanes de este siglo la ahogaron, pero parte se cayó en buena tierra y dio fruto. Es decir, el discípulo es una persona que lleva fruto para Dios, que da resultado la enseñanza en su vida. Ahora, cuando Jesús le explica en secreto a ellos, le dice, ustedes no entienden todavía, bueno, se lo voy a explicar. Los que cayó junto al camino son los que oyen la palabra, es decir, estaban ahí, pero no entienden la palabra, no entienden que es la palabra de Dios. Y dice, bueno, este lo dice por esto, esto lo dice por aquello, y no entienden que es Dios hablándole. Entonces viene el diablo y se las arrebata. Pero también dentro de estos hay gente que son como las que están entre piedras, es decir, reciben la palabra y se van a su casa contentos, pero después, como no hay profundidad, no hay una vida de comunión, no hay una profundidad espiritual en su vida, cuando viene el problema, dejan de venir. Hay otros que escuchan la palabra, la reciben, crece, pero hay intereses, dinero, fama, sexualidad, otras cosas que le interesan más o que en un momento impiden que la obra de Dios siga creciendo en la persona. Y bueno, entonces se vuelve infructuosa la planta, no porque la palabra o la semilla sea mala, sino porque al oírla no la acompañan con la fe necesaria, es decir, esta es la palabra de Dios, y si tengo que renunciar a un afán, si tengo que sacar una dureza de mi corazón, si tengo que romper con mis esquemas de pensamiento, lo tengo que hacer porque es la palabra de Dios, y Santiago dice que la palabra de Dios, yo tengo que aprender a recibirla con mansedumbre, pero sin embargo encontramos en la iglesia muchísima gente discutiendo con la palabra, buscando argumentos con la palabra para no congregarse, para no orar, para no diezmar, para no ofrendar, para no predicar, para no integrarse. Y buscan, y no, que eso era para el antiguo, que era para el nuevo. Hermanos, la palabra de Dios es para usted y para mí, la tenemos que recibir como está. Ahora, por eso el oír no me hace discípulo. Discípulo es aquel que recibe la enseñanza y camina en esa enseñanza, sigue a su maestro, obedece a su maestro, no importa cuán difícil le sea, porque no crea que para algunos de nosotros es sencillo caminar en el Señor. Cuando las cosas van bien, cualquiera camina con el Señor. Ahora, cuando las cosas se ponen mal y difícil, ahí donde se ve la diferencia entre el oyente, el oidor, como dice Santiago, de la palabra de Dios,
y el que la pone por obra. Porque el que la pone por obra, aunque sienta que la palabra le va a hacer perder, prefiere hacer eso. Se han acercado muchísima gente a la iglesia y estaban enganchados de la luz, de esto, de aquello otro, no pagaban esto otro. Cuando vinieron al Señor, ellos dijeron, no puedo estar así, pidieron medidor, cambiaron esto, cambiaron aquello, pero iban a perder plata. Pero como quieren ser discípulos, y el discípulo ama a Dios por encima de todo, que es lo que nos enseñó el Señor Jesucristo. El discípulo ama a Dios por encima de todo. Por eso Él dijo, si quieren ser mis discípulos, tienen que renunciar a todo, tomar su cruz y seguirme. Y no puede amar ni siquiera ni a su padre, ni a su madre, a nadie, antes que a mí. Entonces, Dios se revela a los discípulos. Si usted quiere conocer más a Dios, usted tiene que dejar de oír la palabra y comenzar a practicar la palabra, aún en esas áreas donde a usted y a mí nos cuestan. ¿Cómo Dios nos va a enseñar cosas nuevas si no hacemos lo que ya hemos aprendido? Si usted y yo no practicamos lo que hoy conocemos, ¿cómo Dios va a revelar cosas mayores? Si dice, te enseñé esto y no lo hiciste. Primero, esto es un poco trayéndolo un poquito más a la modernidad. Cuando el profesor Girafales le preguntaba a Kiko el problema, y él decía, pero tengo 5 manzanas y me como 3. Deme algo más difícil. Dice, pero primero, contestame este. Y nosotros muchas veces, mi querido hermano y hermana, esperamos que Dios nos revele cosas mayores cuando en realidad no hemos aprendido a caminar en esto. Si usted quiere conocer al Señor, usted tiene que empezar a caminar en lo que ya sabe, porque cuando usted practica lo que ya sabe, está preparado para enseñarle otra cosa. Es lo mismo que si yo tengo un niño que no sabe leer y escribir, le quiero enseñar matemática de cuarto, de quinto, de sexto, de séptimo grado. Imposible. Primero tiene que aprender a leer y a escribir, primero tiene que aprender las operaciones básicas, después irá añadiendo cosas. Muchas veces los creyentes no reciben esa revelación nueva y fresca de Dios porque no han aprendido a obedecer lo que ya saben. Entonces dicen, yo estoy esperando que Dios me hable, estoy esperando, pará. Dios te habla en la palabra, Dios te habla en el Espíritu, Dios te habla a través de tu líder, de tu pastor. Pero hasta que vos no hagas lo que Dios ya te mostró que deberías hacer, no podés esperar una nueva revelación. Primero camina en esa revelación para que eso te lleve a una revelación mucho mayor, mucha más profunda y que va a conmover y va a transformar tu alma. Porque esa es la diferencia. El que oye la palabra, lo que recibe es información. El que la pone por obra se nota que no es información, sino que él lo recibe como una revelación en su corazón. Entonces puede caminar en esa palabra que él recibió. Ahora, si usted mira Jeremías, si usted quiere lo podemos buscar juntos para hacer un poquito de ejercicio. Búsquelo allí en el Antiguo Testamento, Jeremías. Aleluya. Jeremías capítulo 23. Búsquelo. Gracias, Señor. Busque el versículo 22, por favor. Gracias, Dios. Vamos a leer el 21. Dice, yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron y ni siquiera les hablé, pero ellos profetizaron. Si hubieran estado en mi consejo, Reina Valera dice en mi secreto, si hubiesen escuchado la palabra que salió de mi boca por estar cerquita mío, habrían proclamado mi palabra a mi pueblo, lo habrían hecho volver de su mal camino y de sus malas acciones. La revelación de Dios es una revelación
que se da en los secretos. Si usted busca Isaías capítulo 33, versículo 3, que es el versículo por excelencia de los evangélicos, dice: clama a mí y te responderé y te daré a conocer, escuche, te daré a conocer a quién, al que clama. Se le va a responder y se le dará a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Solamente a los tipos, a los hombres, a las mujeres, a los discípulos que se toman tiempo para buscarle a través de la palabra y de la oración, es a ellos a los que Dios se va a manifestar y se va a revelar. Él dice: si hubieran estado en el secreto, porque en el secreto es donde están. Una de las claves de Jesús cuando enseñaba era que la gente dice: este hombre no nos enseña como los religiosos, sino como que nos enseña como quien tiene autoridad. ¿Y sabe cuál era el secreto? Jesús le dijo en el libro de Juan, le dijo: yo les he declarado lo que he oído cerca de mi Padre. Jesús había dejado el trono, estaba como hombre viviendo en la tierra, pero sin embargo, él estaba cerca del Padre. Entonces él podía oír al Padre. Y él podría declarar lo que el Padre le había dicho. Y cuando un hombre y una mujer escuchan la palabra que Dios ha hablado, que es el alimento para el alma, y podríamos hablar tanto de esto. Ahora yo tengo que estar en la quietud, tengo que estar en la tranquilidad. No puedo estar comiendo y leyendo la Biblia, desayunando y leyendo la Biblia. No, tengo que estar leyendo la Biblia. Tengo que estar prestando atención a lo que estoy leyendo. Ni siquiera debería estar escuchando música, aunque no quiero hacer un dogma de esto. Pero yo debería estar mirando la palabra de Dios o orando a solas con el Señor, sin ningún intermediario, sin ninguna cosa que me distraiga. Porque es allí donde viene la revelación, es ahí donde yo escucho la palabra, es ahí donde dice Isaías: se va a despertar mi oído, se van a abrir mis ojos y mi lengua va a poder hablar palabras alcanzado. La revelación de Dios se da a aquellos que pasan tiempo con Él. Lleva tiempo conocer la voluntad, la voz de Dios. Lleva tiempo conocer cuando Dios habla. Más de una vez te vas a equivocar como me equivoco yo, pero seguirlo intentando, porque Dios habla cuando estamos solos. Dios habla cuando usted y yo estamos en la soledad y tenemos los oídos, la mente, el corazón conectada solamente con Él. Yo quiero animarte, mi hermano, a que no te quedes, y si vos querés, ya que estamos haciendo gimnasia con la Biblia, acompáñame a 1 de Juan capítulo 2. Quiero que veamos algo. Usted como iglesia ya lo sabe, yo se lo he dicho, pero para ustedes seguro, para mí no es molesto. 1 de Juan capítulo 2, versículo 2. ¿Lo tiene? Aleluya. Leemos en el nombre de Jesús. Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados en el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al que es... Perdone. Les he escrito a ustedes, Padre, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Ahora, escuche. 3 grupos de personas a las que el apóstol, que son parte de la iglesia, pero hay 3 niveles que nombra: los hijitos, los niños pequeños, los jóvenes y los adultos, los padres.
Ahora, obviamente, es la misma iglesia, pero ¿qué está pasando? Hay 3 niveles de crecimiento dentro de la iglesia, según esto. Están los hijitos, los niños, que tienen 2 características. Primero, se han arrepentido de sus pecados y se le han perdonado, y han experimentado el amor de Dios, lo conocen como Padre. Esto usted lo tiene allí, en el versículo 12 al 14. Les escribo a ustedes, dice el 12, a los hijos, a los niños, a los que recién comienzan a caminar, porque sus pecados han sido perdonados en el nombre de Cristo. Pero también al final del 13 le dicen, les he escrito a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. Es decir, hay gente que viene a la iglesia, experimentó el perdón, está comenzando a ser transformado, experimentó el amor de Dios, sabe que Dios le ama, sabe que Dios le provee, que Dios lo sana, que Dios está con ellos. Ahora, hay un segundo grupo que no se quedó con eso, que ya tienen otro nivel de crecimiento y que los menciona como jóvenes. Y tienen 3 características, aparte de lo de los hijitos, es decir, los jóvenes también, sus pecados son gente arrepentida, son gente que conocen el amor de Dios, pero además dice, tienen 3 características más. Vencen al diablo, son fuertes y la palabra de Dios permanece en ellos. Es decir, hay gente que viene a la iglesia y se conforma con eso, con que sus pecados fueron perdonados y que Dios los ama. Estos se mandan una que otra vez, hay que cambiarles los pañales, se caen, se golpean, hay que estar apapachándolos. Ahora hay otros que gracias a Dios dicen, bueno, ahora que Dios me perdonó, yo quiero avanzar, y comienzan a leer la palabra, comienzan a buscar al Señor y se hacen fuertes a tal punto que el diablo comienza a tener problemas con ellos. Y esos son jóvenes, son vigorosos, pujantes. El diablo no les puede llevar de la oreja, no los engaña sino más. Pero hay otro grupo, dice, que conocen, y recordemos, la gloria del hombre es conocerme y entenderme, ha dicho Jehová. Hay otros que aunque vencen al maligno, tienen la palabra morando en el corazón, tienen una vida de intimidad y de conocimiento profundo de Dios. Y eso los denomina como los maduros, los padres, los adultos, los que han alcanzado madurez. Hoy el problema que tenemos en la iglesia es que tenemos demasiados niños. Es demasiado infantil la iglesia de Cristo. Son muy pocos los que se oponen al mal. Son muy pocos los que se meten y guardan la palabra de Dios. Son muy pocos los que realmente tienen una vida espiritual fuerte como para llevar adelante el reino de Dios. Siempre están allí, la mayoría, a veces parece un jardín infante la iglesia. Hay que estar ahí empujándolos, ayudándolos, llevándolos de la manito y andan con niñerías, con inmadurez, que no me saludó, que esto. Hermano, Dios tiene cosas tremendas para usted, pero tiene que ser usted el que se disponga, porque le vuelvo a decir, Dios se revela a aquellos que tienen idea o tienen ganas de conocerle. Dios se revela a aquellos que tienen hambre. Dios se revela a aquellos que están sedientos. Dios se revela a aquellos que se esmeran por conocerlo. No se va a tardar en revelarse, en manifestarse, en obrar. Hemos experimentado en esta cuarentena testimonio de gente que ha tenido experiencias tremendas con el Señor, que no la tuvo ni siquiera cuando la iglesia o los templos estaban abiertos. No quiero hablar de iglesia, los templos estaban abiertos, ahora que están cerrados y ellos tienen que depender y ya su líder no le puede ir a visitar y tantas cosas. Han comenzado una vida de dependencia de Dios y de ver la mano de Dios en áreas donde no la habían visto. Ahora, si yo no me conformo, voy a seguir creciendo en el conocimiento, voy a seguir aprendiendo de este maravilloso Dios que se dio a conocer a través de Jesucristo. Amén. Ahora,
el crecimiento de Dios, yo puedo tener ganas, pero el crecimiento, te lo voy a volver a reiterar una vez más, el crecimiento en el conocimiento de Dios es una revelación. No depende de la inteligencia humana, sino depende de una manifestación de Dios sobre el ser humano. Ahora, yo a través de lo que se creó, mirando la naturaleza, puedo ver que Dios es un Dios poderoso, que Dios es un Dios maravilloso, que Dios es un Dios de orden, que Dios es un Dios que hace las cosas maravillosamente bien y que Él tiene poder. Ahora, eso no me sirve para conocer a Dios. Y el problema de muchos creyentes está en esto. ¿Cómo viene la revelación de Dios a mi vida? A través de dos cosas. Primero, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Jesús dijo que la palabra da testimonio de Él. Y también en el libro Apocalipsis, el ángel que le habla a Juan, él declara que Jesús es el Espíritu, es la razón, el porqué de la palabra de Dios. La Biblia fue escrita para revelar a tu corazón y a mi corazón a Jesucristo. Ahora, si usted y yo no pasamos tiempo con la palabra, leyendo la Biblia, conociendo la Biblia, meditando la Biblia, profundizando, o como dice la versión Reina Valera, escudriñando, metiéndome en lo profundo, estudiando, comprándome libros para poder comprender la palabra de Dios, entonces yo no voy a poder conocer a Dios como Él desea que yo le conozca. Yo necesito la palabra de Dios, el oír la palabra de Dios. Usted y yo no podemos llegar a conocer a Jesucristo a menos que sea como por la palabra. Mucha gente, o el 90 y pico de personas, % de personas que viven en Argentina, si uno le preguntaran si creen que Dios existe, le va a decir que sí. Pero no viven de acuerdo a la revelación de Dios, que es su palabra. Porque la palabra vino para eso, para revelar a aquel que es la máxima revelación de Dios, que es Jesucristo. Ahora, la gente dice, sí, yo creo en Dios, pero no creo en esto, no creo en la iglesia, no creo en esto, no creo en aquello, pero y la Biblia no, la Biblia tampoco, y entonces ¿cómo cree? Y bueno, yo creo a mi manera. Y eso está bien para Frank Sinatra, está bien para María Marta Serralima, pero usted y yo no podemos vivir a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Y yo para conocer a Dios necesito conocer la Biblia, necesito meterme en la palabra de Dios. La Biblia revela la palabra, revela el conocimiento, revela la persona, la obra, la manifestación, la realidad de la persona de Jesucristo. Si usted quiere conocer en profundidad a Jesús, quiere bajarlo de la cruz, quiere sacarlo del templo y tenerlo en su corazón viviendo tal cual es, usted va a necesitar pasar tiempo con la Biblia. Y hermano, para muchos realmente la Biblia es un libro sagrado, ni siquiera lo abren. No vaya a ser que Dios se ofenda si lo abren, ¿no? Pero nosotros necesitamos la palabra de Dios. Hoy tenemos, como siempre digo, una posibilidad que nunca tuvimos, que es de llevarla en el celular, tenerla en una tablet, en una computadora. Hoy tenemos infinidad de posibilidades de entrar en contacto con la Biblia. Y la Biblia es la única que revela fielmente a Jesucristo. Si usted quiere conocer quién es Jesús, usted tiene que estudiar y leer la palabra del Señor. Ahora, yo le dije que no era solamente la palabra, hay dos cosas. Yo necesito la palabra, pero también necesito la obra del Espíritu Santo en mi interior. Por eso, la revelación se da en la intimidad. Hay muchos que leen la Biblia como si fuera un libro humano. Y sabe, el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 3, dice, toda la escritura de Génesis hasta Apocalipsis fue o es inspirada por Dios y útil para nosotros los creyentes. Yo recuerdo, y usted a lo mejor no sé si llegó a conocerlo, hay muchos chicos que son jóvenes que me están viendo, pero Charly García en su tiempo, cuando formó uno de los primeros grupos que era Sui Generis, escribió una canción que se llamaba Rasguña las piedras.
Y cuando muchos escucharon, rasguña las piedras, empezaron a decir, sí, esto es porque a Charlie o Anito se le murió una novia en un accidente automovilístico, por eso está hablando de eso. Y después le preguntaron a Charlie y Anito si eso era así, dijeron que no. Y muchas veces escuchamos canciones y creemos que se trata de una cosa, y después el verdadero autor, el que la compuso, dice, no, yo no quise decir eso, quise decir esto. Pasa lo mismo para los neófitos como usted y como yo, probablemente en pintura. Cuando vemos un cuadro que pintan los pintores modernos y no entendemos un cuerno, pero después viene el pintor y dice, yo con el árbol quise hacer esto, quise simbolizar esto otro, y es la raíz, es la... Bueno, entonces más o menos... aunque sea por obligación, decimos que lindo, pero llegamos a entender por lo menos la intención. Ahora, si la palabra fue inspirada, y inspirar significa soplar adentro. Cuando Dios habló a Isaías, a Jeremías, sopló de su espíritu dentro de su corazón y los impulsó, como dice Pedro, fueron movidos por el Espíritu Santo, impulsados por el Espíritu Santo para escribir esas palabras proféticas que dice, sabían que no eran para ellos, sino que la administraban para nosotros, que nos alcanzaba este tiempo. Cuando leemos la Biblia, necesitamos el soplo interno del Espíritu Santo. El autor que sopló dentro de los profetas que escribieron, tiene que soplar dentro nuestro, para que usted y yo podamos entenderla. Y cuando si yo quiero el toque del Espíritu Santo, voy a tener que no solamente leer la palabra, sino voy a tener que estar en intimidad, porque Él en algún momento dice, tomará, el Espíritu Santo tomará de lo mío y se lo hará saber. Hay veces que yo estoy leyendo la Biblia y estoy leyéndola y Dios me habla y me muestra como ahora todo lo que tengo que decir. Pero hay otras veces que yo leo y no me dice nada, pero cuando voy a orar, el Espíritu Santo trae de nuevo lo que leí y le da una vitalidad nueva, le da una explicación, un sentido nuevo a lo que yo había leído. Y de repente digo, uy, pero esto es lo que significaba. Por eso tenemos que tener equilibrio en esto. Es en la intimidad y es a través de la palabra y del Espíritu. Los religiosos del tiempo de Jesús conocían la palabra, sin embargo no identificaban a Jesús, del cual daba testimonio la palabra. Y nosotros como iglesia, en este último tiempo, y ya con esto voy a tratar de terminar, tenemos que tener cuidado, pues la Biblia dice esto, mi amado, que en el último tiempo, así como hubo falsos profetas en Israel, en este tiempo habrá falsos maestros. Entonces, usted y yo tenemos que tener cuidado de no ser ministrados por gente impulsada o inspirada por su propia inteligencia y por su razonamiento humano, pero también tenemos que tener cuidado de no ser enseñados por personas que dejan de lado la palabra para solamente manejarse por la revelación. Porque toda revelación de la palabra del Espíritu Santo tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. No puede ser, escúcheme bien, no puede ser que el Espíritu Santo revele algo que esté contrario a la palabra de Dios. ¿Me entiende? Pablo dice que si aún yo estoy orando y un ángel se me acerca y me da un mensaje, una revelación, pero esa revelación no concuerda con el Evangelio de Jesucristo, yo tengo todo el derecho de rechazar esa enseñanza. Pero tengo que tener cuidado de aquellos que interpretan las profecías de una manera particular, de una manera personal, y que sencillamente dicen, bueno, a mí Dios me mostró, y agarran un pedacito de la Biblia y lo comienzan a sacar de contexto, lo comienzan a predicar con otro sentido. Mi hermano, tenga mucho cuidado con eso también. Porque la palabra y el Espíritu van juntos. El poder de Dios, la unción de Dios es maravillosa cuando está enmarcada dentro de la palabra de Dios. El equilibrio es este.
busco la palabra y busco al Espíritu que inspiró la palabra para que Él me ayude a entenderla de acuerdo. Hay gente y predicadores que dicen, no, a mí este versículo, Dios me dijo esto, no importa lo que dice el resto de la Biblia. A mí Dios me mostró esto y esto me funciona. Y eso no tiene por qué ser así. Dios nunca me va a mostrar algo que va en contra de la palabra del Señor. Dios nunca me va a mostrar algo que va a negar la eficacia de la palabra de Dios. ¿Me entiende, mi hermano? ¿Me entiende, mi hermana? Entonces yo tengo que conocer la palabra, yo tengo que conocer lo que dice la Escritura, pero tengo que evitar a esos que usan el razonamiento humano, pero están fuera de la comunión con Dios. No escuchan ni la voluntad ni el tiempo de Dios. El equilibrio es ese. Usted tiene que pasar tiempo con la palabra, pero tiene que pasar tiempo con el que escribió la palabra. Y aquello que usted leyó y no entendió, en algún momento el Espíritu Santo lo tomará de lo que está sembrado en su corazón y se lo hará saber. Porque el Espíritu le va a guiar a toda verdad y la palabra de Dios es verdad. Entonces, mi hermano, yo te animo. Yo sé que Dios ha hecho cosas lindas, Dios ha hecho cosas maravillosas, Dios ha hecho cosas grandes con ustedes. Pero yo quiero animarte a que sigas conociendo al Señor, a que sigas creciendo en el conocimiento del Señor, a que sigas avanzando en el conocimiento de Dios, porque Dios quiere llevarte a otro nivel de conocimiento. Recordá estas palabras de Marcos, capítulo 4. Cuando estaba a solas, a sus discípulos les revelaba todo. Pasá tiempo con el Señor, pasá tiempo con la palabra del Señor. Tómate tiempo para conocerlo a Él, porque la vida eterna es conocerlo a Él. No es estar en una iglesia, es conocerlo a Él. Y hay tantas cosas que Dios quisiera revelar. Y dice, son grandes y ocultas. Ni mi inteligencia ni la tuya sirven para conocer esas cosas. Tiene que ser revelado, tiene que ser manifestado. Nuestros ojos tienen que ser alumbrados por el poder del Señor, por el Espíritu Santo. Yo quiero animarte, mi hermano, no detengas el crecimiento. Saca piedras, saca afanes, saca cosas que no te permiten hoy estar caminando en lo que vos ya sabés que tenés que caminar. Pero como no te atreves a ser un discípulo, si no, esto no me conviene, si hago esto, pierdo esto, dejo de hacer aquello, no voy a poder hacer aquello otro. Cuando vos renunciás, viene el conocimiento. Los discípulos pasaron 3 años y medio con Él. El instituto bíblico más perfecto. Lo vieron, estuvieron, lo oyeron, durmieron. Sin embargo, necesitaban seguir conociendo al Señor y esa obra Jesús se la dejó al Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo está en tu corazón y en el mío para ayudarnos a conocer a Jesús. Esa es la mayor gloria tuya y mía. No si compramos un auto, si cambiamos la casa, no. La gloria nuestra es conocer al Señor. La gloria nuestra es entenderlo a Él. Yo ya con esto termino. Busca al Señor. Porque a sus discípulos Dios les revela todo. Decirle, Señor, yo quiero ser tu discípulo, ayúdame. Me cuesta cumplir con esto, me cuesta caminar en esto, me cuesta aceptar esto otro, me duele aceptar esto otro. La sinceridad le interesa a Dios. Dios no te pide que seas perfecto, ni me pide que sea perfecto. Pero avancemos, conozcamos más al Señor. Yo quiero orar junto con ustedes. Ya para terminar, aquí me han pedido algunas oraciones, así que vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que Él esté haciendo milagros. Y bueno,
que Dios haga. Dios te va a sorprender, porque si lo buscas, grandes y ocultas que tú no conoces. Que Dios ponga hambre en mi corazón y en el tuyo para poder desear conocerlo más a Él. Poder intimar con Él a tal grado que podamos entender cosas que no entendíamos porque estaban ocultas, pero el Espíritu Santo las sacó a luz. La palabra de Dios dice que la gloria de Dios es encubrir el asunto y la gloria del Rey es descubrirla. Dios ha dejado cosas ocultas, pero que si vos y yo las buscamos, Él las va a sacar a luz y las va a manifestar en tu vida y en mi vida. Oramos a nuestro Rey. ¿Qué te parece? Padre, gracias por este tiempo y por cada persona que nos acompaña. Oro por aquellos que están pasando momentos difíciles. Yo los bendigo. Oro por aquellos que habían dejado de congregarse, ya no estaban yendo al templo y los agarró esta pandemia sin congregarse. Que puedan volver a casa, Señor, que puedan volver a tu casa, sea en nuestra congregación o en otra, pero que te puedan conocer a ti. Señor, yo bendigo en una manera especial a tu iglesia. Oro para que en el corazón de mi hermano hoy surja el deseo de avanzar, de crecer, de conocerte a ti. Que no se conforme con echar fuera demonios ni sanar enfermos, sino llegar a una profundidad del Espíritu, porque dice tu palabra que tu Espíritu todo lo revela, aún las cosas profundas de Dios. Pablo decía, yo les declaro un misterio, cuando hablaba de la resurrección. Señor, asombra a mi hermano y a mi hermana. Manifestá sobre ellos tu gloria, que venga una apertura de corazón en la mente para entender tu palabra, para recibir la palabra, para ministrar la palabra. Yo te ruego, amado Dios, que te reveles con poder y gloria en el nombre de Jesús, que mi hermano pueda conocerte más, que mi hermano pueda entenderte, que mi hermano sepa cómo estás obrando, en el nombre maravilloso, precioso de tu Hijo amado. Desafíanos a crecer, desafíanos a conocer, desafíanos a caminar. Queremos ser discípulos, queremos ser hacedores de la palabra y de la historia de la iglesia, no solamente oidores. Señor, ayúdanos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Vos que nos estuviste viendo y escuchando, podés conectarte a través de la página si necesitas consejo. Hacé un primer contacto a través de Centro Cristiano Dimensión de Dios. Una vez más, agradezco profundamente a los hermanos que han enviado sus donativos, su ofrenda, su diezmo, su ofrenda misionera. Gracias por permitirnos cumplir con las cosas que nos habíamos comprometido. Ya esta semana, si Dios nos permite, vamos a hacer el giro para los misioneros. Ya hemos cumplido nuestro compromiso con los hermanos de Vera, de los pastores de Vera. También pudimos enviarle algo también a Silvio y a Roxana, y queremos enviar a la obra misionera mundial. Así que agradezco a Cristina que se conectó, a los hermanos Yulán, Claudia Ramírez, Angélica Carmen Pacheco, también a Romero, Sabrina, que son de Tío Rolo también, Víctor Cejas, Janice Elene Saavedra, que también es de Vera. Qué lindo. Los saludamos, a Teresita Ramírez, y creo que no me olvido, Daniel Cejas también estuvo, Sara Roldán estuvo, Miriam Leguizamón, Marcela Pace. Muchas, pero muchas gracias, mis hermanos. Si Dios no dice otra cosa, vamos a volver a conectarnos el día miércoles, 20 horas,
ni bien lo recibís o lo quieras, ponelo en el muro de tu WhatsApp, ponelo, hacelo saber, animate a hacer, como hacen muchos hermanos, videos en grupo, donde contactos de ellos se conectan para escuchar la palabra de Dios. Creo que no me olvido de nada, así que Dios te bendiga, pero muy, muy ricamente.